Diga sus nombres completos. Mayra Carolina Salazar Brechán. Diga su edad. 35 años. Diga su número de cédula. 0922 22 56 10. Diga su domicilio. Cantón Daule, Parroquia La Aurora, urbanización Condado de Vicolince, Manzana 32, Villa 17. Bien, usted ha comparecido en forma libre y voluntaria a rendir su testimonio. Así es. Bien, le escuchamos. Si es que quiere guiar su defensa, lo puede hacer. Listo. Buenas tardes, señor juez. Buenas tardes con todos los presentes. Rindiendo mi testimonio anticipado, con el único y exclusivo propósito de que la verdad salga a la luz, debo manifestar que este testimonio va a ser dividido en dos partes. La primera, con todo lo que tiene que ver con personas que se encuentran procesadas en el caso que Fiscalía ha denominado como metástasis. Y la segunda, que voy a entregar y es parte de mi cooperación con la justicia, es la identidad, el nombre y la forma de operar de la persona que por varios años ha manejado el sistema judicial de la provincia del Guayas. Pero no solamente el sistema judicial de la provincia del Guayas, señor juez, sino también municipios de Guayaquil, municipio de Durán, registrador de la propiedad de Durán, registro civil, Ministerio de Agricultura, entre otras entidades públicas que las maneja a su beneficio. Señor juez, ya es hora de purgar este sistema de justicia, el cual ha estado corrupto durante todo este tiempo, en el cual yo viví por 2 años y compartí con cada uno de ellos por 2 años. Es verdad que me equivoqué, pequé de pensamientos, pequé de deseos, pero nunca pequé de acción. Soy ser humano y me equivoqué, pero yo no me quiero quedar en el error, señor juez. En este caso son más de 50 procesados, de los cuales he sido la única que ha decidido poner fin a esto, a pesar de los 5 atentados que yo ya he recibido en contra de mi persona, incluyendo el de la noche del día de ayer que tuve una alerta de bomba en el centro de privación de libertad en donde yo me encuentro recluida. Para entender, señor juez, cómo yo me llego a vincular Gracias. Gracias. Para entender, señor juez, cómo yo me llevo a vincular con las cárceles, con los narcotraficantes, con los políticos y con los jueces, es necesario que todos entiendan a qué me he dedicado toda mi vida profesional. Soy comunicadora social, tengo un título de 4º nivel, trabajé desde el 2007 en Editores Nacionales S.A., más conocido como Revista Vistazo. Trabajé desde el 2013 al 2018 en Cadena Ecuatoriana de Televisión, más conocido como Canal 10 o TC Mi Canal. Desde el 2018 al 2019 conformé la compañía Más Producciones Protmás S.A. Desde el 2019 al 2021 trabajé en la Asamblea Nacional como servidor legislativo 14, miembro del CAL. Desde el 2021 al 2023 presté mis servicios profesionales a la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Y paralelamente a esto, en febrero del 2023 a abril del 2023, trabajé en el Parlamento Andino. Señor juez, desde el 2016 soy docente universitaria en el ámbito de comunicación en el ITV en la ciudad de Guayaquil. Y paralelamente a todos estos trabajos, he realizado por varios años espectáculos públicos de artistas nacionales e internacionales. Y es necesario remontarme a la época en la que trabajé en TC Televisión, porque fue ahí donde mi nombre tomó más popularidad a nivel público, a nivel mediático, a nivel comercial, empresarial. Y es justamente en esos años, específicamente el 13 de octubre del 2017, en donde por requerimiento de un artista, porque inicio a hacer un concierto denominado Versus World Tour,
de las artistas internacionales Alejandra Guzmán y Gloria Trevi, siendo esta última la que solicita a través de sus promotores poder ingresar a un centro penitenciario femenino para poder compartir sus experiencias de vida. Es ahí, señor juez, que yo ingreso por primera vez al Centro de Rehabilitación Social Femenino de la ciudad de Guayaquil para poder solicitar los permisos respectivos, los mismos que en este momento se me fueron negados por el Ministerio de Justicia por temas de seguridad. Y es en ese ingreso al Centro de Rehabilitación Social Femenino de la ciudad de Guayaquil en donde yo visualizo las diferentes necesidades de las personas privadas de su libertad. Y nace mi iniciativa, señor juez, de querer ayudarlas a través de talleres, a través de capacitaciones, de brigadas médicas, de donaciones de alimentos, entre otras actividades que realicé en los centros penitenciarios. Pero es ahí también en donde conozco la primera persona que me llevaría más adelante a tener todos los nexos que he llegado a tener, que es la señora Samara Rivera, esposa del señor Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña o alias JL, a quien yo conocí en este centro de rehabilitación social porque ella también se encontraba realizando actividades de ayuda social. Desde ese momento, yo mantengo una relación con Samara Rivera, una relación de amistad hasta la fecha de mi detención. Señor juez, todo este tiempo que he estado privada de mi libertad, he tenido el tiempo suficiente para meditar y determinar que el día que yo ingresé al Centro de Rehabilitación Social Femenino de la ciudad de Guayaquil por requerimiento de esta artista, Gloria Trevi, ese día fue el día que mi vida cambió, porque fue desde ahí que yo tomé otro rumbo. Como yo ya le había mencionado, era amiga de Samara Rivera, y pues es ella quien me presenta a su abogado de confianza y abogado de su esposo, Jorge Luis Zambrano, el abogado Javier Novillo Arana, quien se encuentra procesado en el caso Metástasis, con quien también mantengo una relación de amistad, señor juez. Y es a partir de ese momento, dentro de nuestras conversaciones, que Javier Novillo me contaría algunas cosas que hoy entrego como parte de este testimonio. La primera de esas, y traigo a colación un nombre, que es el nombre del ex juez José Tamayo Arana, quien es el tío de Javier Novillo Arana y quien fue el juez que le dio la libertad a Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña. Y le menciono, señor juez, este nombre porque más adelante vamos a poder ver las vinculaciones que este juez tiene en los casos de corrupción de la provincia de El Guayas. Otro aporte, señor juez, dentro de este testimonio es que el abogado Javier Novillo Arana me contó que él era abogado de los trabajadores del señor Fabián Gilmar Campuzano Bustamante, trabajadores que obviamente se encontraban procesados por temas de droga. Otro aporte, señor juez, a este testimonio es que conozco que el abogado Javier Novillo Arana mantiene una relación de amistad con la fiscal provincial del Guayas, la doctora Yanina Villagómez Oñate, a la que él siempre se refería como su madre o su mamá. Señor juez, también debo comentar en este testimonio que antes de que yo ingrese a trabajar a la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Javier Novillo me contó que tenía a un operador en la Corte Provincial de Justicia y que este responde al alias de Barbón Chiquito. Una vez que yo ingreso a trabajar a la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Javier Novillo le pide a su contacto que se acerque a mí y le diga que era el amigo de Novita, que es el alias que Javier Novillo utilizaba. Efectivamente, señor juez, esto sucedió y pude identificar quién era Barbón Chiquito. Es hoy que estoy privada de libertad y que he podido visualizar las conversaciones que Fiscalía ha hecho públicas,
en las que Barbón Chiquito mantiene conversaciones con el señor Leandro Norero, y también existen conversaciones entre Leandro Norero y Javier Novillo refiriéndose a Barbón Chiquito. Como aporte en este testimonio, yo entrego la identidad de alias Barbón Chiquito, el mismo que corresponde al nombre del señor Eduardo Lascano Olmes, quien trabajaba en la Corte Provincial de Justicia del Guayas en la Sala Penal, pero no era funcionario público, pues este fue llevado a la Sala Penal por María Fabiola Gallardo Ramia para que maneje todo el agendamiento de la Sala Penal. Pero ¿de dónde saldría el sueldo de Barbón Chiquito? El sueldo era cobrado de las gestiones que éste realizaba al momento que se cobraban por agendar las diferentes diligencias en la Sala Penal. Señor juez, el alias de Barbón Chiquito describe a la persona que yo he mencionado, que es Eduardo Lascano, porque él es una persona de tamaño pequeño y tiene una barba pronunciada. Señor juez, también debo aportar el modo de operar de varios abogados en libre ejercicio cuando se encontraban a la jueza Carmen Vázquez como miembro de un tribunal. Y esta estrategia a implementar era el contratar al hijo de la jueza Carmen Vázquez para que firme la representación del procesado y así su mamá, Carmen Vázquez, tenga que excusarse. Pero esto no era gratis, señor juez. Esto tenía un costo. El costo por firmar la representación del procesado, y esto no quiere decir que asumía su defensa en su totalidad, era de $5,000. Estrategia que en algún momento también quiso implementar el abogado Javier Novillo Arana en el caso del señor Leandro Norero Tigua. Señor juez, es fácil corroborar lo que le estoy indicando. Se puede solicitar al Consejo de la Judicatura que se realice una auditoría al despacho de la doctora Carmen Vázquez a través del Departamento de Gestión Procesal para que se determine en qué causas ella se tuvo que excusar en donde su hijo firmó la representación del procesado. El hijo de la doctora Carmen Vázquez. Señor juez, debo manifestarle como otro aporte que en el 2021 fui llamada por el señor Javier Novillo Arana, en la que se me indicó que necesitaba reunirse conmigo porque quería presentarme a un cliente que necesitaba contratar mis servicios profesionales en comunicación. Es así que procedimos a reunirnos en NL Tecnicentro, ubicado en la avenida León Febres Cordero, ingresando por la urbanización Villa Club, en la cual mantuvimos una reunión con los administradores de dicho negocio. Administradores que entrego también como parte de este aporte de testimonio, corresponden al señor Juan Pablo Jaramillo, de nacionalidad colombiana, quien también se encuentra investigado en el caso Metástasis, pero tiene medidas sustitutivas. También estuvo presente el hermano del señor Leandro Norero Tigua, el señor Israel Norero. En esta reunión se me manifiesta que quieren contratar mis servicios profesionales de comunicación para la inauguración de NL Tecnicentro. Es así que cuando yo realizo la presentación de comunicación, finalmente conozco al señor Leandro Norero Tigua, con quien a partir de ese momento comencé a tener una relación de amistad. Señor juez, yo fui relacionista pública de NL Tecnicentro desde octubre del 2021 hasta la fecha en la que el señor Leandro Norero Tigua
fue detenido y todos sus bienes fueron incautados. Desde que conocí a Leandro Norero, me pidió que nuestra comunicación siempre la manejemos bajo la aplicación del nombre Trima, aplicación que le daría a él la seguridad porque no estaría vinculado a ningún número celular. Más bien, esta aplicación generaba un código único para poder identificar a cada uno de los usuarios. El usuario que yo siempre manejé dentro de esta aplicación Trima era Así es Mejor. Por esta aplicación se pagaba aproximadamente $5 mensuales. Señor juez, también debo manifestarle que conozco al señor Daniel Salcedo Bonilla desde el año 2013 y que cuando el señor Leandro Norero Tigua cae en prisión, Daniel Salcedo Bonilla me dice que le diga a Leandro Norero que lo podía recibir en la cárcel 4, en donde él se encontraba privado de su libertad. En su momento yo se lo dije a Leandro Norero, pero me indicó que no quería ir a la cárcel 4 porque ahí también se encontraba el ex vicepresidente Jorge Glass y no quería que lo vinculen con él. El señor Daniel Salcedo Bonilla me seguía insistiendo que quería una comunicación con Leandro Norero Tigua. Es ahí en donde sale el término de que yo soy su representante, porque es el señor Leandro Norero Tigua quien me indica que le diga a Daniel Salcedo, que a su vez me diga a mí qué era lo que quería hablar con él. Daniel Salcedo nunca me dijo que quería hablar con el señor Leandro Norero Tigua. Sin embargo, después de unos días, accedió a tener comunicación con el señor Daniel Salcedo Bonilla. Señor juez, fui yo quien les hizo la conexión al señor Daniel Salcedo Bonilla con el señor Leandro Norero Tigua a través de la aplicación Trima, en el que Daniel Salcedo Bonilla utilizaba el alias que utilizaba en todas las aplicaciones como el Bello. Señor juez, el día de mi audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía indicó que yo me había hecho cargo de un sorteo de un recurso de habeas corpus planteado en Cotopaxi para beneficiar a la hermana del señor Leandro Norero Tigua. Debo manifestarle, señor juez, que yo nunca tuve ninguna injerencia en el sorteo del recurso presentado. Pues como se puede visualizar en las conversaciones que yo mantengo con el señor Leandro Norero Tigua, me pide ayuda un día antes de que se realice dicha diligencia, por lo que la misma ya tenía fecha y hora, ya había sido sorteada y ya tendría tribunal conformado. En lo que sí ayudé, señor juez, es en tratar de hacer un acercamiento con los jueces que conocerían el habeas corpus de la señora Johanna Zambrano Tigua, media hermana del señor Leandro Norero Tigua. Este acercamiento traté de hacerlo con mi primo que trabaja en el Consejo de la Judicatura de Cotopaxi, de nombre Washington Salazar Jacome, quien me indicó que había muy poco tiempo para poder hacer dicho acercamiento, pero que sin embargo lo trataría de realizar. También me supo indicar que lo mejor era contratar a un profesional en el derecho que sea local y que conozca de alguna manera a los señores jueces. Es así que le pido que me recomiende a un abogado local y me recomienda a la señora Sofía García, abogada en libre ejercicio. Señor juez, yo procedo a contratar a la señora Sofía García en primera instancia para que haga el habeas corpus de la señora Johanna Zambrano Tigua. Luego, cuando converso con el señor Leandro Norero Tigua, él me indica que sus abogados, el señor Cristian Romero, sería quien haga dicha diligencia, dicha audiencia, y que también me contó
que ellos ya habrían tenido un acercamiento con los jueces en los cuales les habrían entregado $140,000. Por lo que constan en los mensajes también que yo me enojo con el señor Leandro Norero Tigua porque me estaba haciendo hacer un doble trabajo, ya que él lo había realizado por su lado. Es así, señor juez, que procedo a pedirle a la abogada Sofía García que ya no ejerza la defensa de la señora Johanna Zambrano Tigua y que simplemente se quede en dichas diligencias, siendo la persona que supervise las mismas y se me esté informando al minuto. Lo que también se puede corroborar en las capturas que constan en fiscalía, de que lo que ella me iba informando, yo se lo iba pasando en capturas al señor Leandro Norero Tigua. Finalmente, señor juez, del valor que Leandro Norero Tigua le mandó a depositar a la señora Sofía García, que fueron $6,000, se le pidió a la señora abogada Sofía García que, en vista de que no había ejercido la defensa total, devuelva una parte del dinero, lo que se puede corroborar en los movimientos bancarios que así se realizó. Señor juez, también debo manifestar que conozco que el señor Leandro Norero Tigua mantenía una buena relación con el señor Pablo Ramírez, en esa época funcionario que estaba a cargo del SNAI. Y estas buenas relaciones le permitiría a él poder ingresar cierto tipo de objetos al centro donde él se encontraba recluido. Para ejemplo de eso, constan en estas capturas una solicitud que Leandro Norero Tigua me hace, ya que él quería realizar una brigada odontológica en el centro donde se encontraba recluido. Y le pide al funcionario del Ministerio de Salud Pública que le dé un listado de lo que él necesitaba. Listado que en su momento yo se lo coticé, pero nunca se concretó esa visita. Señor juez, debo manifestarle que yo nunca ingresé a ver al señor Leandro Norero Tigua a ningún centro de privación de libertad en donde éste se haya encontrado recluido. No existe prueba documental que así lo certifique. No existe ningún documento a mi nombre ni a nombre de la fundación que yo represento. Señor juez, también debo manifestar como aporte en este testimonio que conozco al señor Fabián Gilmar Campuzano Bustamante, que también se encuentra procesado en el caso Metástasis en calidad de prófugo. Pero para entender quién me lo presenta y cómo son mis nexos con él, es necesario remontarme a la época en la que trabajé en TC Televisión. Porque fue ahí en donde conocí a la señora María Fernanda Pincay, quien en esa época era modelo de los diferentes programas, concursos que se realizaban dentro del canal. Y es María Fernanda Pincay quien el 4 de febrero del 2021 me llama y me invita al cumpleaños de un amigo. Cumpleaños al cual en primera instancia yo no pude asistir porque tenía otro compromiso con otro talento de pantalla de nombre Ángela Orellana. Finalmente, cuando yo termino de cumplir el compromiso con Ángela Orellana, esta también me indica que tenía el cumpleaños de un amigo y que sí podríamos asistir. Es así como, señor juez, nos trasladamos a la ciudadela Los Rosales, ubicada en el norte de la ciudad de Guayaquil, en altas horas de la noche, al cumpleaños del amigo de Ángela Orellana. Al llegar, me percato que en el mismo lugar se encontraba María Fernanda Pincay. Señor juez, el homenajeado era el señor Fabián Gilmar Campuzano Bustamante, que como aporte en este testimonio entrego de que la señora María Fernanda Pincay, a partir de esa fecha hasta la actualidad, es su pareja sentimental, con la cual procreó 2 hijos.
Señor juez, también debo manifestar que el día de hoy en este testimonio entrego la identidad de alias CC, a quien Fiscalía ha identificado en el cuerpo 150 en las páginas 12 y 21 del informe PNUCAP 2023-00-INF, el mismo que corresponde a los nombres de Carlos Perea, de nacionalidad colombiana, esposo de Yuleisi Coca, modelo, chica reality y cantante, a quien también conozco por mi actividad profesional, señor juez. Los antes mencionados son dueños de una discoteca en la ciudad de La Lagarzota, de la ciudad de Guayaquil, de nombre Living Club, en la cual también presté mis servicios profesionales en la inauguración de dicha discoteca. Discoteca que en el 2023 sufrió 2 atentados que fueron de conocimiento público. El abogado que los representa es el abogado Héctor Vanegas, quien públicamente ha dicho que los representa y que estos atentados corresponden a delincuencia común de la ciudad de Guayaquil, ya que el señor Carlos Perea es un empresario de bien. Señor juez, debo manifestarle que el abogado Héctor Vanegas no solo los representa, sino que también los une un compadrazgo espiritual. Entiéndase que él es el padrino de la hija de los señores mencionados. Señor juez, al inicio de mi intervención yo le había indicado que mi testimonio estaría dividido en 2 etapas. La primera, con todo lo vinculado en el caso Metástasis. Y para finalizar esta etapa, debo manifestarle que el 19 de diciembre del 2022, una amiga fue privada de su libertad, a la cual serví y ayudé para que no sea ingresada en ningún pabellón y la mantengan en el área administrativa hasta que ella resuelva su situación jurídica. Esta persona estuvo privada de su libertad un día. Al salir, obviamente me agradece el favor que le había hecho y me comenta sus problemas personales. Inclusive me dijo que temía por su vida y que si en algún momento a ella le llegara a pasar algo, haga pública una agenda que se me fue entregada en ese momento. Es ahora que estoy privada de mi libertad que he entregado esa agenda a la Fiscalía, la misma que contendría información de los operadores del señor Javier Jordán, quien también se encuentra procesado en el caso Metástasis. Ahora bien, señor juez, para pasar al otro tema, mientras yo trabajé en la presidencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, yo debo manifestarle a usted que mi contratación en el Consejo de la Judicatura no se da como la señora María Fabiola Gallardo Ramia lo ha dicho públicamente en varias entrevistas televisivas, en las que ella afirma que mi currículum se encontraba en el banco de elegibles y que por mi perfil profesional salí seleccionada. Señor juez, fui yo quien manejó la campaña de Fabiola Gallardo Ramia a la presidencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, trabajando para ella desde octubre del 2021 hasta enero del 2022, fecha en la que ella asume la presidencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Es un mes más tarde, en febrero del 2022, que fui contactada por el juez Johan Gustavo Marfetán Medina para una reunión en el despacho de la presidencia ubicado en el piso 9 de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Señor juez, en esa reunión se me especificó
que contratarían mis servicios de comunicación para la presidencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, pero que también me presentarían a la persona que pagaría mis honorarios por dicho servicio. Es así que el juez Johan Marfetán Medina arma una reunión con el señor Pablo Muentes Alarcón en su domicilio, que sería su centro de operaciones, ubicado en Isla Mocolí, urbanización Mocolí Golf Club. En esta reunión, a mí se me dejaron en claro dos cosas. La primera, que debería convertirme en la mano derecha y persona de confianza de Fabiola Gallardo Ramia, y que cada movimiento que ésta realice debería haber sido reportado al señor Pablo Muentes Alarcón. Lo segundo que se me dejó claro es que efectivamente contratarían mis servicios de comunicación para la presidencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Esto es mejorar la imagen de Fabiola Gallardo Ramia, mejorar su dicción y manejar todas las intervenciones en medios de comunicación durante la presidencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Es así, señor juez, que yo trabajé para la presidencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, recibiendo una remuneración económica de $2.500 mensuales, que se me eran pagados en efectivo en el centro de operaciones, que es la casa de Pablo Muentes Alarcón. Trabajé desde el mes de febrero del 2022 hasta... Estado con todo el procedimiento, nunca voy a interrumpir un testimonio, pero sí ruego que la Fiscalía dirige el testimonio, porque está metiéndose en otro caso ni que ninguno participe siendo impertinente el testimonio que se refiere a No le pueden interrumpir así. No le pueden interrumpir. El testimonio es que le está dando información respecto a nombres, privando la información. sitios, lugares, personas, fechas. Veamos si le sirve esa información a los sujetos. Muchas gracias, señor juez. Eso fue lo primero que indique el momento de indicar las reglas del testimonio. Muchas gracias, señor juez. Continúo. Trabajé para la presidencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, recibiendo esta remuneración indicada por parte del señor Pablo Muentes Alarcón desde el mes de febrero del 2022 hasta octubre del 2023, fecha en la que se me otorga el contrato al Consejo de la Judicatura de octubre del 2023 a diciembre del 2023. Señor juez, fui funcionaria judicial 2 meses. En octubre me otorgan el nombramiento, el contrato, y un mes después, en noviembre, me entregan un nombramiento, el mismo que yo no firmé. Ambos pedidos, tanto el contrato otorgado en octubre y el nombramiento otorgado en noviembre, fueron pedidos por el señor Pablo Muentes Alarcón al doctor Wilman Terán Carrillo, presidente del Consejo de la Judicatura, a través de su asesor, el señor Fabricio Herrera. Pero aquí viene el interrogante de por qué pedirle estos favores. Señor juez, el señor Pablo Muentes Alarcón manejaba la mayoría de los vocales del Consejo de la Judicatura, y entiéndase de que manejaba la mayoría, esto es, con el señor Javier Muñoz, el doctor Wilman Terán y la doctora Maribel Barreño. Pero esto no era gratis, esto era un ganar-ganar. Mientras los vocales del Consejo de la Judicatura recibían el apoyo político por parte de Pablo Muentes Alarcón y del Partido Social Cristiano, estos le daban cuotas en el Consejo de la Judicatura. Para ejemplo de eso fue mi contratación y también la contratación de Mercedes Villarreal Vera, directora provincial del Consejo de la Judicatura del Guayas. Señor juez, también es necesario explicar en este testimonio que el juez Johan Marfetán Medina se convirtió en la mano derecha del señor Pablo Muentes Alarcón, y cada una de las decisiones que éste quería tomar siempre eran consultadas
con el juez Johan Marfetán Medina. Señor juez, mientras yo trabajé para esta presidencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, intervine activamente en un caso por órdenes de Pablo Muentes Alarcón, de Johan Marfetán y de Fabiola Gallardo Ramia. Caso que tengo que explicar de la siguiente manera. El antecedente es una acción constitucional de habeas data interpuesta por el señor Pablo Muentes Alarcón y su señora esposa Mónica Alvarado Bardi en contra del Banco del Pacífico S.A., que en aquella época era representada por el señor Andrés Barriga y el señor Eduardo Cheín Flores. Quien conoce esta acción es el juez Reinaldo Ceballos Cercado, quien en aquella época era juez de la Unidad Penal Norte 1 de la ciudad de Guayaquil. El juez acoge el pedido y ordena que el Banco del Pacífico asiente en sus registros contables los comprobantes que Pablo Muentes Alarcón presentó, los mismos que eran falsificados. El juez Reinaldo Ceballos se extralimita y ordena que se pague una reparación integral por los supuestos daños causados a Pablo Muentes Alarcón y su señora esposa Mónica Alvarado Bardi. Por lo que ordena que un perito determine el monto, siendo este aproximadamente $4 millones. Esta decisión de primer nivel es apelada por el Banco del Pacífico y sube a la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, recayendo en el tribunal de Guillermo Valareso, Johan Marfetán y José Poveda, los mismos que rechazan el recurso de apelación interpuesto por el Banco del Pacífico. Señor juez, en compensación a lo que el doctor Reinaldo Ceballos había realizado, este es promovido de ser de juez de primer nivel a juez de sala penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Pero ¿cómo se hizo cómo se le dio esta compensación? A través de un concurso que fue manipulado por Fabiola Gallardo Ramia, mientras ella era presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas y directora encargada del Consejo de la Judicatura. Este concurso fue comunicado a toda la provincia, en la cual participaron algunos jueces. Dentro de los requisitos existían al menos 3 que voy a puntualizar. El primero, no haber sido destituido en años anteriores. El segundo, no tener sumarios administrativos a la fecha. Y el tercero, pertenecer a la Escuela de la Función Judicial. Y le hago referencia, señor juez, a estos 3 puntos, porque los 3 no los cumpliría el doctor Reinaldo Ceballos, pues había sido destituido en ocasiones anteriores, tenía sumarios administrativos a la fecha, y él no era parte de la Escuela de la Función Judicial. Sin embargo, fue promovido de juez de unidad a juez de sala penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Quien ayudó en manipular este concurso fue la ingeniera Jacqueline Domínguez, quien es coordinadora de talento humano del Consejo de la Judicatura del Guayas. Señor juez, siguiendo la línea del derecho, en este caso, el Banco del Pacífico presenta una nueva acción para declarar la nulidad por falsedad de instrumento privado de los comprobantes que Pablo Muentes Alarcón utilizó para ganar una indemnización millonaria por parte del Banco del Pacífico, que recordemos que es el Banco del Estado. Esta decisión recae en la unidad civil, en donde el despacho de la jueza Silvia Orozco, quien declara sin lugar la acción presentada.
El Banco del Pacífico apela a esta decisión y sube a una sala civil y mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, que recae en el tribunal conformado por el doctor Ulises Torres en calidad de ponente, el doctor Nelson Ponce, quien se encuentra procesado en el caso Purga, y el doctor Alfonso Ordeñana, expresidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Pero, señor juez, ¿cómo recaen en este tribunal? Por órdenes de Pablo Muentes Alarcón, se me pide que manipule el sorteo para que recaiga en la sala solicitada. En su momento, le supe indicar que como yo no era funcionaria judicial, yo no tenía acceso a los expedientes, no tenía acceso al sistema porque no tenía un usuario. Por lo que se me pide que se trabaje este sorteo con la funcionaria judicial de nombre Susana Batallas, quien es coordinadora del edificio de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Es así, señor juez, que por 15 días, entre Susana y mi persona, pasamos visualizando el sistema para tratar de descifrar la frecuencia del mismo. Una vez que determinamos cuál era la frecuencia del sistema de sorteos, Susana ingresó el expediente y salió la sala que se nos había solicitado. Esto es el doctor Ulises Torres, Nelson Ponce y Alfonso Ordeñana. El juez Nelson Ponce fue llevado al centro de operaciones de Pablo Muentes Alarcón por el juez Johan Marcetán Medina. Y a su vez, el juez Nelson Ponce era el nexo para llegar al doctor Ulises Torres. En su momento, ellos conversaron, pero el doctor Ulises Torres se negó a participar en las pretensiones del señor Pablo Muentes Alarcón. Por lo que Pablo Muentes le ordena a Fabiola Gallardo interceda en conseguir ese voto que él necesitaba. Efectivamente, Fabiola Gallardo Ramia habla con Ulises Torres y este se vuelve a negar a lo que se le estaba solicitando. Como esto era un problema para el señor Pablo Muentes Alarcón, él le ordena a la directora provincial del Consejo de la Judicatura, la señora Mercedes Villarreal Vera, le ordena que separe al juez Ulises Torres de la sala civil. Lo que se puede corroborar, señor juez, porque existe un traslado administrativo realizado por Mercedes Villarreal Vera y la ingeniera Jacqueline Domínguez, coordinadora de talento humano, y es separado de la sala civil el doctor Ulises Torres y es trasladado a la sala de familia, niñez y adolescencia. Como había una vacante que había que cumplir, Fabiola Gallardo Ramia habla con el juez Ramos Alberto Lino Tumbaco, quien a partir de ese momento, para nuestras conversaciones internas, y como lo pueden verificar en mi teléfono celular, lo llamaríamos alias Pinchagua, alias que fue puesto por el doctor Johan Marcetán Medina. De la misma manera, señor juez, se puede corroborar que existe un traslado administrativo realizado por la directora del Consejo Provincial de Justicia del Guayas y se traslada al doctor Alberto Ramos Lino de sala de la familia, niñez y adolescencia a la sala civil y mercantil para ocupar la vacante que había dejado el doctor Ulises Torres. Una vez que se conforma el tribunal y con voto de mayoría, se confirma la sentencia. Señor juez, pero había un problema. El doctor Alberto Ramos Lino, que recién había ingresado al despacho, no conocería mucho de la materia civil y no conocería en detalle los antecedentes que hoy le he expuesto de este caso. Por lo que él solicita a Pablo Muentes Alarcón que le den la sentencia redactada, la que él tenía que publicar. Esta sentencia, señor juez, fue realizada
realizada y redactada por una persona externa a la Corte, pero muy íntima al círculo del señor Pablo Muentes Alarcón y Fabiola Gallardo Ramírez. Quien hizo esa sentencia es la abogada Tatiana Villafuerte Moreno, quien fue ex asesora de Pablo Muentes Alarcón mientras él era asambleísta en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. También Tatiana Villafuerte Moreno fue jueza de unidad de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar en el cantón Guaranda, quien mantiene una relación sentimental con la señora María Fabiola Gallardo Ramírez. Señor juez, en compensación a lo realizado, el doctor Alberto Lino Tumbaco solicitó que se le otorgue una plaza laboral para su hijo, lo que se puede corroborar solicitándole al Consejo de la Judicatura el listado de colaboradores que ingresaron en el mes de octubre del 2023. Mientras que al doctor Alfonso Ordeñana, que fue el único que salvó su voto, en venganza y en castigo, realizarían un nuevo traslado administrativo y lo cambiaron de la sala civil a la sala de familia, niñez y adolescencia. El doctor Alfonso Ordeñana presenta una acción de protección al traslado administrativo, la misma que recae en el despacho del doctor Nelson Roja Barros, juez de la Unidad Penal Norte 1, a la cual ninguno del círculo cercano de Pablo Muentes tenía acceso. Es aquí en donde Mercedes Villarreal Vera, directora provincial del Consejo de la Judicatura, realiza un acercamiento con el juez Nelson Barros a través de la doctora Ruth Quevedo, quien consigue que se le niegue la acción de protección presentada por el doctor Alfonso Ordeñana. En compensación a lo que ella había realizado, se le ofreció, pero no se realizó, que también sería promovida de ser juez de unidad a juez de sala penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Señor juez, como parte también de mi trabajo comunicacional con el señor Pablo Muentes, era el crear y comprar cuentas de Twitter, hoy en día red social denominada como X. Cuentas que servían para la defensa del señor Pablo Muentes Alarcón en ataque a todas las personas con las que él tenía problemas, entre ellas el abogado del Banco del Pacífico, que es el abogado Ricardo Novoa Bejarano, en su momento con la doctora María Josefa Coronel, que ya más adelante va a entender usted por qué sus diferencias. También en su momento con el periodista Guillermo Lizarzaburu, que también entenderá usted más adelante por qué nacen estas diferencias. Estas cuentas que se manejaban tipo troll center también servían para difundir material que a mí me solicitaban. Para ejemplo de ello, el video que Daniel Salcedo Bonilla me envía, en el cual existe un video del GDO Los Lobos, el mismo que yo solo publiqué, mas no lo creí. Señor juez, a Pablo Muentes Alarcón en mi teléfono celular lo pueden encontrar registrado en contactos con el nombre Pablito más un emoticón de una casa. Pero también para la aplicación Signal encontrarán un segundo contacto registrado con el nombre de Jeremy Morton New. Señor juez, en estas idas y venidas a la casa de Pablo Muentes, que era donde nosotros nos reuníamos siempre, me contó que era beneficiario de los contratos de servicio de limpieza del Consejo de la Judicatura a través de asociaciones vinculadas a él. Contratos que estaban divididos en dos. Contrato de servicio de limpieza para las dependencias de la ciudad de Guayaquil
y contrato de servicio de limpieza para las dependencias del resto de la provincia del Guayas. Valores que superan el $1.400.000 por año. Pero, señor juez, usted más que nadie debe conocer por qué utilizar asociaciones y no compañías. En temas de contratación pública, las asociaciones gozan de una mayor puntuación y gozan de otros beneficios. Aunque realmente esto para Pablo Muentes no era un problema, porque tenía internamente a la persona que realizaba dicha compra. El único año que Pablo Muentes Alarcón no fue beneficiario del contrato de servicio de limpieza de las dependencias de Guayaquil fue en el año en el que la doctora María Josefa Coronel era directora provincial del Consejo de la Judicatura encargada. Es por esto que nacen sus diferencias. Señor juez, no solamente el problema era el que el señor Pablo Muentes Alarcón se adjudicaba los contratos de servicio de limpieza. El problema es que este servicio no era ofrecido, ya que muchas veces éramos las personas que internamente trabajábamos en el sistema que teníamos que comprar insumos de limpieza, afectando así no solo a los funcionarios judiciales, sino a todos los usuarios del servicio de justicia. ¿O acaso, señor juez, no es de conocimiento público que las dependencias judiciales del Guayas han estado abandonadas por muchos años? Que si hoy en día nos ponemos a compararlas con un mercado, el mercado sigue siendo más limpio que las dependencias judiciales. Señor juez, también debo manifestar que estas compañías o estas asociaciones será tan fácil corroborar la información solicitándole al Consejo de la Judicatura otorgue la información de los contratos que fueron asignados en los últimos años. De esta manera, también podrá corroborar que dichas asociaciones también fueron utilizadas en contrataciones del municipio de Guayaquil. Y aquí le hago referencia a un caso que fue público. Cuando cambian de administración del abogado Jaime Nebot Saadi a la nueva administración, estos contratos duplican su valor prestando el mismo servicio. Contratos que en algún momento se inició una investigación en la provincia del Guayas, pero misteriosamente fueron trasladados por la fiscal provincial de justicia del Guayas a Babahoyo, siendo que el problema es en la provincia del Guayas. Hasta el día de hoy, señor juez, no se sabe qué pasó con esta investigación. Sería bueno que Fiscalía investigue qué pasó con esta investigación que ya estaba abierta y que hoy se encuentra en Babahoyo, lo que comprueba que la fiscal provincial de justicia del Guayas, la doctora Yanina Villagómez, nunca se iba a meter con el señor Pablo Muentes Alarcón. Señor juez, otro tema dentro de este testimonio es que Pablo Muentes, cuando yo conversaba con él, siempre lo veía preocupado y al mismo tiempo enojado. Alguna vez yo le pregunté qué era lo que le pasaba y él me supo manifestar que existían varias personas a su alrededor que querían hacerle daño, que querían meterse en sus tierras que tanto le habían costado, porque eran varias asociaciones que querían asentarse en estas tierras que eran de propiedad de él. Me habló de 120 hectáreas, me habló de 1000 hectáreas, de 40 hectáreas, de una camaronera que más adelante me voy a referir. Todas estas ubicadas en la zona industrial de Durán. Pero cuando yo comienzo a recordar, cuando hablamos de las tierras de Pablo Muentes Alarcón, recuerdo un caso que fue de conocimiento público, que se tratan de 12 hectáreas valoradas en $2 millones del señor Eric Ramírez. Pero no se hizo pública por Eric Ramírez, se hizo pública porque en este caso intervino el ex asambleísta y ex candidato a la presidencia de la República, el señor Fernando Villavicencio, quien públicamente denunció que Pablo Muentes Alarcón era traficante de tierras
La prueba inmortalizada de lo que yo le indico, señor juez, se encuentra en la cuenta de la red social X, @Guayaquil News, que es de propiedad del periodista Guillermo Lizarzaburu, a quien también atacamos con los Trump Center, y a quien Pablo Muentes persiguió y denunció por calumnias, y como era de esperarse, ganó en todas las instancias de la provincia del Guayas. Esta prueba a la que yo me refiero, señor juez, es una fotografía del señor Eric Ramírez junto al señor Fernando Villavicencio, lo que corroboraba que Fernando Villavicencio había obtenido información de primera mano, que en este caso era el señor Eric Ramírez, el perjudicado, previo a hacer la denuncia del tráfico de tierras. Pero, señor juez, ¿cómo hizo esto Pablo Muentes Alarcón? El señor Pablo Muentes Alarcón visualiza estas 2 hectáreas, envía a sacar toda la información con sus operadores en el registro de la propiedad de Durán y genera un acto de compra y venta en una notaría que también es operadora del señor Pablo Muentes Alarcón, y se adjudica esta compra y venta a su primo, que hoy se encuentra también detenido, el señor Fausto Alarcón, quien tiene 3 cédulas de identidad y 2 licencias, documentos con los que realizaría todo el tráfico de tierras. Una vez que Pablo Muentes Alarcón hace esta compra-venta, se posesiona de las tierras del señor Eric Ramírez. Pero, señor juez, ¿cómo puede ser posible que estas tierras hayan sido vendidas por el señor Eric Ramírez cuando él no se encontraba en el país viviendo hace mucho tiempo? Y la información que le digo se puede corroborar solicitando el registro migratorio del señor Eric Ramírez, en el cual se podrá corroborar que mientras se hizo el acto de compra y venta, el señor no se encontraba en el país. Documentos que habían sido falsificados. Es ahora que estoy privada de mi libertad, señor juez, que yo comienzo a recordar todo lo que viví y conversé con el señor Pablo Muentes Alarcón. Y le pido a todo mi equipo de abogados que corrobore dicha información, que es la que el día de hoy yo he venido a entregar en este testimonio. También debo manifestarle que existe un macrolote de 1000 hectáreas, que en su momento fueron de los hermanos Isaías, que estuvieron incautados por el Estado. Este macrolote, señor juez, fue dividido, fue fraccionado en 10 lotes, y en cada lote se asentó una asociación. El señor Pablo Muentes Alarcón, a través de sus operadores del Ministerio de Agricultura, hace que se le adjudique estas fracciones a varias personas naturales, y a su vez estas les venden estas propiedades a los operadores de Pablo Muentes Alarcón, incluyendo a su familia. Señor juez, usted más que nadie debe conocer que lo adjudicado por el Estado tiene un candado y no puede ser vendido hasta después de 15 años. Y también debe conocer que para poder generar esta venta se debe solicitar el permiso al Ministerio de Agricultura. En este caso, existe una celeridad en las respuestas, como por ejemplo, si hoy yo consulto al Ministerio de Agricultura si puedo realizar la venta, hoy el Ministerio de Agricultura me responde y hoy se realiza la venta a los operadores del señor Pablo Muentes Alarcón. Será la Fiscalía quien tenga que averiguar quiénes son los operadores del señor Pablo Muentes Alarcón en el Ministerio de Agricultura. Como yo le había mencionado, señor juez, en estos 10 lotes que fueron fraccionados, se asentaron varias asociaciones, las mismas que fueron brutalmente desalojadas por el señor Pablo Muentes Alarcón, porque el señor llegaba con tractores, con 200 policías, con 200 delincuentes, a golpear y a maltratar a niños, a mujeres y a personas adultas. Para ejemplo de esto, solo le voy a mencionar
a la Asociación Patria Nueva, que es una de las asociaciones que se encontraban en este macrolote. En esta asociación, señor juez, hoy en día se encuentran 10 personas con boleta de captura y una persona privada de su libertad, porque Pablo Muentes Alarcón no solamente les quitaba las tierras, sino que a quien se oponía y se resistía, lo metía preso con su poder judicial. Señor juez, existe esta persona privada de su libertad, una mujer de 32 años, que es indígena, es indigente al mismo tiempo. Corresponde al nombre de la señora Julia Etelvina Quiroga Guaraca, a quien solicito respetuosamente se investigue en el caso. Señor juez, el operador judicial que realizó estas 10 boletas y hace que esta persona esté privada de su libertad es el doctor Ronald Ceballos, quien fue llevado al despacho del doctor Giovanni Elcar en Durán para que cumpla las pretensiones de Pablo Muentes. Esta decisión fue apelada y subió misteriosamente a la sala conformada por Fabiola Gallardo Raña, Guillermo Valareso y Henry Taylor, quienes confirman la prisión preventiva para la señora antes mencionada. En su momento, a través de mi equipo de abogados, otorgaremos los números de las causas. Señor juez, pero calculemos más o menos el costo que Pablo Muentes Alarcón habría invertido en estas transacciones del macrolote. De pronto $300.000 o en el mejor de los casos $500.000. Pero resulta, señor juez, que también existe una resolución judicial en la que se determina que los bienes que fueron de los hermanos Isaías y que fueron incautados por el Estado y que todavía están en el poder del Estado tienen que ser devueltos. Pero también se determina que los bienes que fueron de los hermanos Isaías, que estaban en el poder del Estado y que fueron vendidos, estos deberán ser pagados a los hermanos Isaías. Señor juez, este macrolote de 1.000 hectáreas hoy tiene un costo entre 80 a 100 millones de dólares. Dinero que tendrá que salir del bolsillo de todos los ecuatorianos, generándole un perjuicio al Estado. Señor juez, yo también me había referido a una camaronera, la exitosa camaronera de Pablo Muentes. Hoy que tengo toda la información, la puedo transmitir de la siguiente manera. Se tratan de 2 lotes de 20 hectáreas cada uno, codificados con el código 17A y código 17B. El señor Pablo Muentes Alarcón realiza un crédito en Sol Banco, crédito que nunca fue pagado. Y aquí replica lo mismo que quiso hacer con el Banco del Pacífico. Aparece después de 20 años y dice que ya pagó y se agarra de una ley que extinguía cierto tipo de obligaciones, levantando las prohibiciones y hace que estos 2 terrenos sean devueltos a sus dueños. Una vez que devuelven estos 2 terrenos a sus dueños, visualiza que al lado existe otro terreno de 67 hectáreas, el mismo que tenía una deuda con el Estado de $1.600.000. En su momento, el Estado vendió su cartera vencida a la compañía Resicor, compañía en la que también Pablo Muentes Alarcón tiene sus operadores. Misteriosamente, señor juez, hubo un terreno que tiene una deuda de $1.600.000, es llevado al remate por la mínima cantidad de $150.000. Dicho remate lo gana el hijo de Pablo Muentes Alarcón, teniendo hoy en día su exitosa camaronera en donde ha juntado el terreno el codificado 17A, el 17B y el 18, dándole una totalidad de 107 hectáreas. Señor juez, retomemos el caso del señor Eric Ramírez, el que fue público por la denuncia realizada por el señor Fernando Villavicencio. Una vez que Pablo Muentes se asienta en estas tierras,
visualiza que en la parte de atrás existen 108 hectáreas de la Asociación Ataulfo Cruz. Y de la misma manera, de la forma ilegal, hace que el Ministerio de Agricultura adjudique estas tierras a un operador de él, juntándose o montándose sobre la adjudicación que ya existía. Señor juez, también existen 40 hectáreas en la zona industrial de Durán, en la que oíste que le pertenecen a una empresa que a su vez le pertenece al Banco Central del Ecuador, por lo que entre sus víctimas también se encuentra el Banco Central del Ecuador. Señor juez, yo no sé si el señor Fernando Villavicencio obtuvo la información que yo llegué a obtener en estos 2 años que compartí con el señor Pablo Muentes Alarcón. Será Fiscalía quien tenga que investigar con el equipo más cercano del señor Fernando Villavicencio, porque él no trabajaba solo. Y será de esa manera que se tenga que investigar si el señor Fernando Villavicencio solo conoció el hecho del señor Eric Ramírez, que fue el que denunció, o si llegó a conocer algún otro hecho de tráfico de tierras del señor Pablo Muentes Alarcón. Tal vez ahí, señor juez, encontremos la motivación de lo que le pasó al señor Fernando Villavicencio. Y de esta manera también públicamente lo digo, que si a mí me llega a pasar algo, el único responsable es el señor Pablo Muentes Alarcón. Señor juez, siguiendo en la misma línea del trabajo realizado en el sistema de justicia, también le debo manifestar en este testimonio que el señor Pablo Muentes Alarcón me pidió que supervise y que presione a la señora Mercedes Villarreal Vera, directora provincial del Consejo de la Judicatura, y a su mano derecha, el señor Saúl Mero, quien trabajaba como mano derecha de Mercedes Villarreal Vera, quien tiene a su esposa que también trabaja como coordinadora de la unidad judicial de Durán. Y me pidió que los presione y los supervise en que cierren los sumarios administrativos que tenían la doctora Fabiola Gallardo Ramia y el doctor Guillermo Valareso, lo que se puede corroborar en mis conversaciones en la red social Instagram con el usuario Saúl Mero, en donde yo le cuento las peticiones de Pablo Muentes Alarcón y le doy seguimiento al cierre de dichos sumarios administrativos. Hasta la fecha de mi detención, señor juez, se habían cerrado ya 2 sumarios administrativos. También debo comentar en este testimonio que, como era de conocimiento público, la presidencia de Fabiola Gallardo Ramia culminaba en enero del 2024, por lo que se me ordena se realice la campaña para el nuevo presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, recayendo todo el apoyo en el doctor Hugo González, con el cual nos reunimos en la casa del señor Pablo Muentes Alarcón y se le presentó todo el equipo que lo iba a ayudar en esta campaña. De esta manera, señor juez, yo procedo a hacer textos, videos, logos, lo que se puede corroborar en mis conversaciones de mi teléfono celular con el contacto de Hugo González y a su vez con el contacto de Pablo Muentes Alarcón, a quien yo le enviaba todo el material publicitario para su respectiva aprobación. También se lo puede corroborar, señor juez, en la cámara Canon que se encuentra en cadena de custodia, en donde pueden visualizar todo el material en bruto de los videos que grabábamos para el señor Hugo González. El 12 de enero del 2024, yo ya me encontraba privada de mi libertad y este día se realizan las elecciones al nuevo periodo presidencial de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, siendo este el periodo de 2024-2026.
recayendo la dignidad en el doctor Hugo González, lo que le permitía todavía a Pablo Muentes Alarcón seguir manejando todo el sistema judicial de la provincia del Guayas. Pero como también es conocimiento público, señor juez, el día que los jueces hoy procesados son allanados, el doctor Hugo González públicamente renuncia a su cargo de presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Señor juez, yo le había mencionado a otro operador de justicia del señor Pablo Muentes en el tema de tierras, el que metió preso a la señora Julia Etelvina Quiroga Guaraca, que era el doctor Reinaldo Ceballos. Pero él no solamente trabajaba para Pablo Muentes Alarcón, sino que también cumplía las pretensiones de Javier Muñoz. Este juez trabajaba era con Dios y con el diablo. Es Javier Muñoz quien en el 2021 lo traslada del Cantón El Triunfo al Cantón San Borondón para que cumpla sus pretensiones y las de su amigo, el señor Roberto Bolván, en las causas que tenía en contra del señor Daniel Noboa Asín, hoy presidente de la República del Ecuador. Pero tanto era el poder que tenía Roberto Bolván a través de su operador Javier Muñoz, que no solamente arreglaban fallos judiciales, sino que también perseguían a abogados en libre ejercicio que habían defendido a Daniel Noboa en sus causas. Y como para ejemplo de esto, le menciono al doctor Francisco Fierro Tamarí, quien en su momento fue abogado defensor del señor Daniel Noboa y fue perseguido y fue presentada una denuncia por maliciosa y temeraria. Señor juez, mientras trabajé para Fabiola Gallardo Ramia en la presidencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, también intervine en otro caso, que ya es de conocimiento público, el caso del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, el mismo que tengo que explicar de la siguiente manera. El coronel Freddy José Játiva, comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, presenta una acción de protección con medidas cautelares en contra de la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas del Cantón Quito. Y le hago referencia, señor juez, Cantón Quito, porque esta acción fue presentada en la Unidad Judicial Multicompetente de San Borondón en Guayas, recayendo en el despacho de la jueza Larisa Ibarra Lamilla, quien declara que no existió ninguna vulneración de derechos, por lo que el coronel Freddy José Játiva presenta una apelación y esta sube a la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas en el tribunal conformado por Fabiola Gallardo Ramia, Guillermo Valareso y Henry Taylor en calidad de ponente, quienes deciden revocar la sentencia subida en grado y declarar con lugar la acción a favor del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Para llegar a esta revocatoria, señor juez, se realizaron varias reuniones en el despacho de la presidencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Reuniones que fueron realizadas por la abogada Elsie Celi, quien en este momento era vocal suplente del doctor Fausto Murillo, quien en ese momento también se encontraba todavía en funciones como vocal del Consejo de la Judicatura. Señor juez, en compensación a la revocatoria realizada, a la que también asistió el comandante Amílcar Alvear, quien en ese momento ya se encontraba frente a la institución, Fabiola Gallardo Ramia le solicita
al Cuerpo de Ingenieros del Ejército la ayude a cambiar el piso del Salón Los Presidentes Leopoldo Carrera Carbo, ubicado en el piso 9 del edificio de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Lo que se puede corroborar con las conversaciones que se encuentran en mi teléfono celular, cuando Fabiola Gallardo Ramia me da la orden que vaya a comprar materiales con uno de los abogados del Cuerpo de Ingeniero del Ejército, al cual yo tengo agregado en mi teléfono celular como Andrés Militares. Y de manera interna, cuando hablábamos con Fabiola Gallardo Ramia, nos referíamos a él como Andrés el Tóxico, porque era una persona que nos llamaba todos los días para presionar sobre esta revocatoria. En estos mensajes se puede encontrar, señor juez, los modelos y los colores de las cerámicas que previamente yo seleccioné y finalmente le envié a Fabiola Gallardo Ramia para que ella tome la decisión final. A mi cuenta personal del Banco de Guayaquil se me fueron depositados $1.485 que serían utilizados para la mano de obra del cambio del piso del Salón Los Presidentes ya antes mencionado. Pero, señor juez, me ha llegado la información que la defensa de la señora Gallardo dice que es imposible cambiar un piso con $1.485 y que es normal recibir cierto tipo de ayuda de otras instituciones. Señor juez, solicito a través de Fiscalía que se pida la facturación total del día 22 de noviembre del 2023 a la compañía Grifini S.A., ubicado frente al Centro Comercial Mall del Sol de la ciudad de Guayaquil, en la que se podrá corroborar la cantidad de materiales que se compraron y que fueron pagados por los abogados del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Y si corremos con suerte, la factura debe estar a nombre, bien sea del contacto registrado como Andrés Militares o de la procuradora del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, quien también estuvo presente en la compra, de nombre Catalina, quien se encuentra procesada en el caso. Pero, señor juez, si esto no le es suficiente a la defensa de la señora Fabiola Gallardo, solicito respetuosamente a usted se llame a rendir versión al señor abogado Brian Sandoval, quien era el secretario del despacho de presidencia, quien fue testigo de la compra y cambio de piso, que inclusive hasta ayudó a subirlos, y quien también ya Fiscalía ha hecho público mis conversaciones con Brian Sandoval, a quien yo tengo registrado como Brian Asistente FG por Fabiola Gallardo. Y en dichas conversaciones, él me indica: acaban de llegar los militares y les trajeron chocolates a ti y a Fabiola. Y yo pregunto, ¿quién de los militares fue? Brian Sandoval me responde: el mismo del otro día que trajo los whiskies para los doctores. Así como también existe una conversación con el contacto de Fabiola Gallardo Ramia, en donde le mando una fotografía de una estatuilla de bronce de un militar subido en un caballo, y le indico que se apure en llegar al despacho porque me encontraba con los militares y con la abogada Elsie Celi, ya que le habrían llevado un detalle, que es esta estatuilla de bronce, a los 3 jueces que revocaron la sentencia. Entonces, señor juez, debo pensar que saliendo de este testimonio la defensa de la señora Gallardo dirá públicamente que es normal recibir chocolates, whisky, estatuillas de bronce y cambios de piso a cambio de revocar una sentencia. Señor juez, también debo manifestar que, como sabe, conozco al señor Daniel Salcedo Bonilla. Por varias ocasiones,
Fabiola Gallardo me insistía de forma personal que quería conocerlo porque le parecía guapo. Después de varias insistencias, finalmente yo realizo dicho acercamiento en mi domicilio. En esta reunión, después de conocerse, comienzan a hablar de negocios. Daniel Salcedo le pidió a Fabiola Gallardo lo ayude en un caso que todavía se encontraba ventilando en la sala penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. En este momento lo tenía el doctor Guillermo Valareso, Henry Taylor y Henry Morán, para lo cual Daniel le ofreció $150,000, los mismos que iban a ser distribuidos de la siguiente manera: $50,000 para el juez Guillermo Valareso, $50,000 para el juez Henry Taylor y $50,000 para Fabiola Gallardo en compensación a lo que ésta iba a realizar. Efectivamente, Fabiola Gallardo conversó con el juez Guillermo Valareso y este se opuso rotundamente a participar en lo que Fabiola Gallardo Ramia le solicitaba. Señor juez, desde el día que se conocieron Fabiola Gallardo Ramia con Daniel Salcedo, bajaron la aplicación de mensajería instantánea de nombre Sanji, con Z. A partir de ese momento, sería el medio de comunicación entre ellos dos. Señor juez, Daniel Salcedo también nos comentó ese día sobre su nuevo negocio, que era un banco 100% online, el mismo que había desarrollado cuando él se encontraba privado de su libertad en la cárcel 4, que hace poco había realizado un convenio con la marca Visa, que sería la marca comercial que emita las tarjetas de crédito para dicha operación que consistía en recibir dinero en efectivo y en entregar una tarjeta de crédito con un descuento de un porcentaje por la transacción realizada. Daniel Salcedo le insistía a Fabiola Gallardo que sea su inversionista. Señor juez, ¿se puede corroborar lo dicho? En mi teléfono celular, en la aplicación Sanji, con el contacto El Bello, consta una conversación en donde Daniel Salcedo me envía una fotografía en donde se puede visualizar varios billetes en el piso con un cartel que dice 300K para el Banco del Bello, confiamos en usted. Daniel Salcedo me enviaba esta fotografía para que confiara y le diera credibilidad a su banco y a su vez también para que le ayude a conseguir clientes. Señor juez, días posteriores, Fabiola Gallardo Ramia invita a Daniel Salcedo a su domicilio, ubicado en San Borondón, en la urbanización Ciudad Celeste, en etapa La Marina. En esta reunión le presenta a su hijo, un joven de 18 años, que se llama Roberto Gagliardo, hijo que tiene con el ex fiscal provincial Antonio Gagliardo, y le piden que en días posteriores se lleve a su hijo y lo saque para ver si así era más sociable, porque Roberto tendría cierto tipo de problemas de socialización. Es así como Daniel Salcedo procede a llevarse a Roberto Gagliardo al spa de nombre Escal, ubicado en la avenida Terminal Terrestre de la ciudad de Guayaquil, en la que mantuvo una reunión con alias Samir, líder del GDO de una fracción de los choneros. Señor juez, al inicio le había mencionado también el nombre del ex juez José Tamayo Arana, quien es tío de Javier Novillo Arana. Y yo le indiqué que más adelante se iban a poder visualizar las relaciones que éste llegó a tener con ciertos operadores de justicia. Y
Y lo traigo a colación porque cuando el ex juez José Tamayo Arana le da la libertad a alias Rasquiña, él es destituido y se le inicia un proceso penal. Proceso que debería conocer su inmediato superior por tener fuero de corte, y en este caso era la presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo Ramia. Debo precisar que ese caso, ese juicio, nunca fue tocado y fue dilatado de diferentes maneras, con diferentes argumentos, porque Fabiola Gallardo Ramia es comadre espiritual del doctor José Tamayo Arana. Y también lo traigo a colación al doctor José Tamayo Arana, porque fue él quien llegó un día a la presidencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas con un maletín que contenía $200.000, los mismos que fueron repartidos previo a la audiencia de habeas corpus del señor Junior Roldán, alias JR, diligencia que la realizó el ex juez, porque está destituido, Pedro Moreira, quien en este momento era juez de garantías penitenciarias. Señor juez, también debo manifestarle que Fabiola Gallardo Ramia me pidió que le haga un acercamiento con Adolfo Macías Villamar, alias Fito, porque el tribunal conformado por Fabiola Gallardo Ramia, Reinaldo Ceballos y la doctora Carmen Vázquez conocerían la apelación al traslado de la regional a La Roca de alias Fito. Señor juez, mientras yo me encontraba tratando de realizar dicho acercamiento con ex personas privadas de su libertad, al mismo tiempo Fabiola Gallardo se encontraba realizando el mismo acercamiento, y quien interviene aquí es el abogado Wilson Sánchez, quien lleva al abogado Ronald Cantos a la casa de Fabiola Gallardo, ubicada en San Borondón, en la urbanización Ciudad Celeste, etapa La Marina. Ronald Cantos la pone en contacto y en línea directa a través de una videollamada con Adolfo Macías Villamar, alias Fito. Al día siguiente, Fabiola Gallardo me cuenta lo que le estoy mencionando y me pide que dé un paso al costado y que ya no realice dicho acercamiento porque ella ya tenía línea directa con alias Fito. Un día posterior, alias Fito le envía un ramo de flores de Suri Flowers, una cadena con una esmeralda en el centro y $6.000 para que le ayude en esta diligencia. Esta diligencia, señor juez, fue agendada para el 7 de diciembre del 2023 a las 8:10 de la mañana, para que así no exista ningún pretexto de que no se pueda instalar dicha audiencia. Pero resulta que ese día el juez Reinaldo Ceballos no asistió a laborar, por lo que el tribunal no estuvo conformado. Fabiola Gallardo Ramia procede a reagendar dicha diligencia para el 20 de diciembre del 2023, igual manera a las 8:10 de la mañana. Para esa fecha, señor juez, yo ya me encontraba privada de mi libertad. Y es que yo recibo en el centro en donde me encuentro al abogado Juan Pablo Valdivieso, amigo de Fabiola Gallardo Ramia, quien actualmente trabaja en la Defensoría Pública. Y es a Juan Pablo que yo le manifiesto que estaba dispuesta a colaborar con la justicia, que había entregado mi celular y que había entregado todo el acceso de mis cuentas, por lo que le recomendaba a Fabiola Gallardo Ramia no realizar la diligencia pactada para el 20 de diciembre del 2023 a las 8:10 de la mañana. Finalmente, ya todos conocemos que alias Fito fugó del centro penitenciario en donde se encuentra. Señor juez, algo que pasó y llamó la atención mientras yo me trataba de acercar a alias Fito
es que Pablo Muentes se enteró de dicho acercamiento y me lo reclamó, y en su momento yo se lo negué. Conversación que después tuve con Fabiola Gallardo Ramia, como constan en mis conversaciones en la aplicación Signal. La pregunta es cómo Pablo Muentes Alarcón se enteró de que yo estaba tratando de hacer dicho acercamiento con alias Fito. Lo que corrobora, señor juez, que Pablo Muentes Alarcón tendría acercamiento con varios líderes de organizaciones delictivas. Señor juez, Fiscalía ha hecho públicas varias de mis conversaciones, entre estas, una en donde se habla y se hace referencia a una avioneta, en donde se identifica a un contacto con el nombre de Joha. En este testimonio debo entregar la identidad de este contacto, que corresponde a la señora Johanna Franco, una ex persona privada de su libertad, quien me comenta que su expareja de nombre Cristian tiene el contacto de un piloto y de una avioneta que serviría para llevar droga a cualquier parte que se le solicite, porque esta persona trabajó en el periodo del expresidente, el señor Rafael Correa Delgado, y era ahí donde habría tenido todos los contactos. En su momento yo le pregunto información sobre las rutas, sobre los envíos, para poderle hacer el acercamiento con un amigo mío que me dijo que trabajaba con el hijo del Chapo Guzmán. Y dentro de esta colaboración con la justicia también he entregado la identidad de esta persona, que corresponde al abogado Cristian Peña, quien es ex policía, quien en su momento me comentó que tenía acercamiento y trabajaba para el hijo del Chapo Guzmán, a quien yo conocí mientras realizaba la campaña de comunicación de la hoy alcaldesa de Simón Bolívar, María Fernanda Vargas Córdoba. Porque es cuando nosotros estábamos haciendo dicha campaña que el abogado Cristian Peña llega y era el abogado que la representaba en un caso de asesinato que había sucedido en Salinas. Y Fiscalía estaba llamando a rendir versión a la señora María Fernanda Vargas Córdoba. A lo que yo supe indicar en su momento que trate de cambiar dicha fecha de la diligencia, porque si eso se hacía público en ese momento iba a afectar nuestra campaña política. Es desde ese momento, señor juez, que yo conozco al abogado Cristian Peña, con el cual mantengo también una relación de amistad, y es por eso que él me comenta que trabaja con el hijo del Chapo Guzmán. Señor juez, también debo manifestar que Fiscalía, dentro de los chats que ha hecho públicos en mi teléfono celular, se encuentra o se habla de una donación y de una entrega de material publicitario para la campaña de la señora Luisa González a la presidencia de la República. Y debo manifestarle, señor juez, que un amigo mío de nombre Carlos Grijalva me comenta que un amigo de él de nombre Leonardo Verde Soto, quien es afín al partido político de Rafael Correa, quería entregar esta donación de material publicitario. A lo que yo procedo a hablar con el ex asambleísta Ronnie Aliaga, a quien conozco desde el 2019 cuando trabajé en la Asamblea Nacional, y le manifiesto que esta persona quería entregar material publicitario. Es Ronnie Aliaga quien me indica que debo coordinar esa entrega con la ex vicealcaldesa de Durán de nombre Kelly López, como se puede corroborar en las diferentes conversaciones que mantengo con ella y en los lugares que se le entregó dicho material publicitario. Señor juez, también debo manifestar que conozco que existe una relación de amistad entre el señor Ronnie Aliaga y el señor Javier Jordán, porque en algún momento él me comentó y me preguntó
si tenía acercamiento con un juez de la unidad civil, que era el juez que llevaba el caso del señor Javier Jordán en contra de Diario Expreso. Señor juez, hasta aquí mi testimonio. Muchas gracias. Doctor, un segundo, por favor. Sí, un segundo. Necesito explicar. Va a continuar, este es el cierre. Sí, de su testimonio. A ver, por respeto a todos también, vamos a hacer el interrogatorio con la defensa. La defensa, no sé si quieren regresar a... No van a haber preguntas, doctor. Sí. Gracias. Vamos a hacer el testimonio directo por parte de Fiscalía, que fue quien solicitó, y luego de eso haremos una pausa para servirnos el almuerzo y poder continuar en el... Bien, le escuchamos a Fiscalía si desea hacer algunas preguntas respecto a esto. Doctor, le pedí un segundo porque iba a terminar su... Ya terminó. Termino. Sí. Señor juez, quiero aprovechar y pedir disculpas públicamente ante usted y ante todos los ecuatorianos que se encuentran conectados en esta diligencia. Porque sé que mis actuaciones no fueron las correctas. Y fue el 13 de diciembre a las 12 de la noche que mi vida tomó otro rumbo y supe que era el fin de la Mayra Salazar que ustedes recién están conociendo a través de los mensajes que se han difundido. Esa Mayra murió el día que entró al centro de privación de libertad en donde me encuentro, el 16 de diciembre a las 2 de la mañana. Señora fiscal, yo a usted le agradezco haber hecho esta investigación, porque si esto no se hubiera hecho público, más que seguro, yo habría seguido teniendo contacto con todas estas personas que no aportaron nada bueno a mi vida. Lo más seguro, señor juez, es que mi fin no era la cárcel en donde estoy. Mi fin había sido la muerte. Yo sé que esto es una lección de vida, pero también sé que con mi aporte a la justicia, en algo voy a poder enmendar los errores que he cometido. Muchas gracias. Téngase en cuenta el testimonio principal vendido por Mayra Salazar. Escuchamos a la Fiscalía y desea realizarle preguntas. Gracias, señora Mayra Salazar. Me identifico, mi nombre es Diana Salazar, y en nombre de la Fiscalía General del Estado le pido realizar algunas puntualizaciones. Usted, durante el desarrollo y el relato, ha indicado que una amiga ingresó y fue privada de la libertad y que en un momento le entregó una agenda que contendría los contactos del ciudadano Javier Jordán. ¿Recuerda o conoce usted el nombre de aquella amiga? Sí, señora fiscal, esta amiga es la señora Carolina Jaume. ¿Qué relación tiene? Por favor, evitemos expresiones, estamos en una diligencia, por favor. ¿Qué relación tiene la señora Carolina Jaume con el señor Javier Jordán? Entiendo que en esta agenda están los operadores del señor Javier Jordán. Gracias. Usted también ha referido que el señor, en el desarrollo de su testimonio, que el señor Pablo Muentes mantenía una mayoría al interior del Consejo de la Judicatura, conformado por Javier Muñoz, Wilman Terán y Maribel Barrera. Indique la razón de sus dichos. Ok, esta mayoría, o estos tres vocales, el doctor Javier Muñoz, Maribel Barreno y el doctor Wilman Terán, servían y trabajaban directamente con el señor Pablo Muentes Alarcón a cambio de un respaldo político. Y a su vez, los vocales le daban espacios en ciertas judicaturas. ¿Vio usted en alguna ocasión al vocal Javier Muñoz con el señor Pablo Muentes? Sí, por supuesto. Sí, cuando escuchemos la palabra objeción, no contestemos la calificar y ya está contestada, estemos atentos a, en este caso, esta continúe. Usted ha manifestado que en alguna ocasión
vio al señor Pablo Muentes con el señor Javier Muñoz. ¿En dónde? En su domicilio en Isla Mocolí, urbanización Golf Club. Y puedo acotar que también el departamento del señor Javier Muñoz queda en la misma urbanización. Además del señor Javier Muñoz, ¿usted pudo observar algún otro vocal? Por supuesto, los antes mencionados, el doctor Wilman Terán y la doctora Maribel Barreno. ¿En dónde? En la misma urbanización, Mocolí Golf Club, en la casa de Pablo Muentes Alarcón. Usted también ha referido que una forma que tenían de articular los jueces en la provincia del Guayas era a través de la señora jueza Carmen Vázquez y de su hijo. ¿Conoce el nombre del hijo de la jueza Carmen Vázquez? No, señora fiscal. Usted también ha referido mantener una relación cercana con el ciudadano Pablo Muentes. Quizá él tenía un alias. Objeción impertinente, no tiene que ver con la materia de la liquidez de la Digo que dentro del testimonio. Vamos a aceptar la objeción. El testimonio voluntario que ha dicho sus afirmaciones de tipo voluntario, retiramos específicamente al contrato. Sí, efectivamente, para ser coherente con lo que ha estado usted juzgador, la imputación de este caso de Listo, no más preguntas, señores. Gracias. Bien, Procuraduría. No tengo preguntas. Bien. Por respeto a todos, también vamos a hacer un receso. Sí, vamos a hacer una jornada todavía larga. Nos instalamos de 1 hora, por favor, para el almuerzo. Sí, 3:30. Por favor, a las personas que están en la sala virtual, a los señores abogados, no abandonar la sala virtual porque después se complica ingresarles nuevamente como panelistas. Existe un universo de 100.000 personas que quieren ingresar a la sala virtual. No se desconecten, igual los señores procesados. Por favor, se les pide de favor. En la sala virtual, por medios telemáticos, no se desconecten porque existen varias personas que quieren ingresar y va a haber dificultad a que vuelvan a hacer. Por favor.